El Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de la revista Sanados para Sanar. Le habla su hermana y su amiga, la pastora Loida Rosario. En este momento vamos a estar hablando del propósito de Dios. La semana pasada, en esta revista de Sanados para Sanar, estuvimos hablando lo que era el diseño y la identidad. Y ahora en esta ocasión le vamos a pedir, ¿sabes?, que se siente con nosotras a, a- a buscar, a comprender, a ver cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y le pedimos al Espíritu Santo que interrumpa en nuestras vidas, en nuestras metas, en nuestro pensamiento, para que el propósito de Él se haga realidad en nuestras vidas. Antes de comenzar, permíteme orar para que sea el Espíritu Santo el que dirija, para que sea el Espíritu Santo el que tome control de esta charla, donde vamos a estar explorando lo que es ese propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros y con nosotras? No es el mismo. De tu propósito y mi propósito no es el mismo. Y para decirte más, el propósito de Dios no es el mismo que nosotros tenemos. Su palabra nos dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son mejores que los nuestros. Por tanto, el propósito de Dios es mucho mejor. Y vamos entonces juntos a explorar este, este tema que es tan importante en nuestra vida, como es establecer y conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar para que entonces, para que permitirle al Espíritu Santo que dirija, que hable, que muestre, que revele cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Amén. Oramos. Bendito Jesús, continuamos, Señor, en tu presencia en estos momentos pidiéndote que de manera especial tome control de todo, Señor. Tú tome control, Jesús, de cada cosa, Padre Celestial, para que tu palabra fluya, Jesús. Permite, Padre Celestial, que esta conversación, Señor, este capítulo más de esta revista, sea de edificación a la vida, Padre Celestial, para que podamos entender, Señor, y querer saber más de ese propósito, de ese anhelo de tu corazón. Padre, te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús limpie los aires para que tu palabra fluya con libertad y te rompe, Jesús, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras vidas, en nuestro propósito, en nuestras metas, para que tu propósito y tus metas se hagan realidad en nuestras vidas, Señor. Queremos, anhelamos ver cumplir ese propósito, tu propósito en nosotros, Señor, y en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra generación, en nuestro país, en nuestra iglesia, Señor. Y gracias, Padre. Gracias de manera especial por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Dios. Vamos entonces a estar leyendo lo que es nuestra base bíblica para esta, esta tertulia, este conversatorio que vamos a tener tú y yo. Y lo encontramos en Proverbios 19:21. Va a estar leyendo la nueva traducción viviente. Y dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Podemos, y es bueno hacer planes, pero cuando ponemos al plan de Dios por encima de y a pesar de, ahí vamos a ver un cambio diferente, ahí vamos a ver ese mover, vamos a ver cómo puertas se abren, porque estamos sincronizados a ese propósito de Dios, que ya estableció, que ya era dicho, que ya era pronunciado sobre cada uno de nosotros y de nosotras. Como le dije, la semana pasada hemos hablado de identidad y de diseño. Tenemos una identidad, tenemos un diseño, pero queremos que todo eso se mezcle y se pueda entonces transformar en el propósito de Dios. En el propósito que Dios tiene para conmigo y para contigo. No es el mismo, pero hay propósito para Dios. Y lo mejor que es que podemos decir que el propósito de Dios prevalecerá. Y vamos a definir lo que propósito para saber de lo que vamos a estar hablando y por qué estamos hablando de este tema tan importante.
Y la definición dice que Dios tiene un propósito para todos y para lo que Él ha creado. Podemos definir propósito como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. En el caso de los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida. De un principio, de que estamos en el vientre de nuestras madres, tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos una meta, que nuestra identidad y nuestro diseño a veces se tratan de ponerse por encima de, y por eso que estamos hablando de ese propósito. Y vamos a tocar dos personajes importantes de la Biblia. Y no que los demás no sean importantes, porque la Biblia está llena de personajes de, con propósito, ¿no? De diferentes propósitos. Pero vamos a hablar de estas dos personas. Y la primera es Pablo. Todos sabemos quién es Pablo. Y Pablo tenía bien claro su identidad. Él tenía bien claro quién él era, ¿no? Él tenía una identidad, era fariseo de fariseo, fue educado por el mejor maestro a los pies de Gamaliel, ciudadano judío y romano. Él sabía bien, o mejor dicho, conocía muy bien su identidad, conocía la ley y tenía un diseño, era el mejor en su área y se movía en todas las esferas. Su diseño era ser líder, era maestro y contaba con las herramientas humanas para lograr ese propósito. Asumo yo, pienso yo, que a lo mejor uno de sus diseños, uno de su anhelo, uno de sus propósitos era ser sumo sacerdote, porque para eso había estudiado, para eso se había educado, para eso se había gastado en los pies del maestro, en aprender, en creer, en conocer la ley. Pero ¿tendría él claro el propósito de Dios? ¿Sabía él claramente cuál era el propósito que Dios tenía con él? No creo. El propósito de él originalmente era perseguir a la iglesia, perseguir a los caminos, ¿no? Como decía, porque él creía que lo estaba haciendo bien. Él creía que tenía la verdad y no sabe que le estaba peleando contra la verdad. Pero Dios en su inmensa sabiduría tenía un propósito y un trabajo mucho mejor de lo que Pablo pensó. Dios utilizó su identidad y su diseño, pero con un propósito aún mejor, diferente de lo que él pensaba, diferente de lo que él creía. Y todos sabemos en lo que se convirtió Pablo, en uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva. Y hay momentos en nosotros que establecemos o creemos que tenemos un propósito sin buscar esa presencia de Dios, que nos aclara o establece ese propósito que es aún mayor. Pablo tenía claro quién él era, pero él no sabía quién él era ante los ojos del Señor. Hasta que tuvo encuentro cara a cara con el caballero de la cruz. Ahí fue donde pudo entender quién él era y cuál era su propósito. Y no dejó de ser ese joven educado, con una identidad clara y unas herramientas útiles, pero se convirtió con todo ese bagaje en un hombre con propósito, porque utilizó todo lo que él era y todo lo que él sabía para el reino de Dios. Ahora, ¿no es lo que Dios quiere enseñar a nosotros? Tu bagaje, tu identidad, tu diseño puestos en las manos de Dios. ¿No será mejor? Tu profesión, tu conocimiento, tu influencia, todo lo que tú eres, toda esa identidad tuya, cuando la pones en las manos de Dios, no es mejor. Dios no lo puede entonces
aclararte, porque el propósito de Dios está definido. O sea, Él sabe quién tú eres, Él sabe quién yo soy, pero nosotros sabemos quiénes somos delante de Dios o el propósito de Dios. Pablo sabía quién él era, judío de judío, doble nacionalidad, conocedor de la ley, mejor, de las mejores escuelas, sabía, pero conocía ese propósito, tenía claro el propósito, el verdadero propósito, no el propósito que él quería, ser sumo sacerdote o ser perseguido de la iglesia, eso es lo que él creía, pero él sabía claramente el propósito de Dios. Tuvo que tener un encuentro cara a cara para entonces poder ver quién él era a través de los ojos de Jesús. Y para eso se le tuvieron que caer las escamas de sus ojos para él poder reconocer quién él era, cuál era su propósito real en su vida, para ser entonces instrumento de Dios, es cumplir ese propósito, ese llamado de Dios. A veces pensamos que mi profesión, o lo que sea, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, el propósito de Dios se cumple. La vida de Pablo no fue fácil, su pasado no fue fácil, es lo que creía. Él se tuvo que despojar. En un momento dado asumo que tuvo que romper un poquito ese diseño para entonces adquirir el diseño completo de Dios en su vida, para entonces entender y definir bien quién él era y definirse quién él era a través de los ojos del Señor. Y no podrá Dios hacer lo mismo con cada uno de nosotros. No podrá tomar tu identidad y tu diseño para moldear un propósito único en sus manos. No es eso lo que el Señor quiere. No es eso lo que el Señor desea. Rompernos para que podamos entonces tener, cumplir ese propósito de Él. Lo que fuimos diseñados. Es lo que está escrito a través de nosotros. Como le pasó a Pablo. Y a veces hay momentos que pasamos nosotros también por lo mismo, ¿no? Pablo tuvo que caer del caballo, de su propio propósito. Él estaba montadito en el caballo de su propósito, de sus metas, para donde él quería ir. Estaba montado en su caballito. Él tenía una meta, un propósito directito. Y lo tumbaron de ese caballo. Lo tumbaron de ese caballo para que entonces pudiera entrar al propósito de Dios. Y que pueda entonces ver claramente cuál es el propósito de Dios en su vida. No estoy diciendo que nuestro propósito es igual al de Pablo. No, al contrario. Durante estas páginas de la revista vamos a ver que Dios tiene diferentes maneras o vías para cumplir su propósito en ti y en mí, en cada uno de nosotros. El Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Él, lo que yo soy, mi bagaje, mis sentimientos, mis crisis, mis heridas en las manos de Él puede entonces transformar todo eso y sacarle el mejor propósito, el propósito original de Él en nuestra vida. Utiliza tu diseño, tu identidad, para que el propósito de Dios se establezca en tu vida y seas personas y cristianos dejando de perseguir para ser perseguido por Cristo. El segundo o la segunda personaje que tengo que quiero compartir con ustedes es una mujer que no se habla mucho de ella. Hay bastante referencia de ella, pero no se habla mucho de esta mujer, del propósito y diseño que tenía esta mujer. Y estoy hablando de Juana.
la esposa de Cusa. Y Cusa era un funcionario romano que administraba el palacio de Herodes Antipas. Ella tenía una posición bastante cómoda y un diseño y una identidad. Y asumo que todo el mundo le decía, esa es la esposa de Cusa, ese era el diseño de ella, esa es la identidad de ella. Es la esposa de Cusa, la esposa del administrador, la esposa de fulanito de tal, como decimos nosotros. Y a propósito, esa sería la identidad de ella, ser la esposa de. No lo creo, Dios tiene cosas mejores. Ella tenía un diseño predestinado por la sociedad. Ella contaba con una posición económica bastante cómoda. Recuerden, ella era la esposa del administrador del palacio, diseñada a seguir un rol establecido por la sociedad. Ya tenía una identidad y un diseño establecido, un propósito establecido por la misma sociedad, de ser la esposa de. Pero ese era el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quería. Pero el propósito de Dios en la vida de Juana, ¿cuál era? ¿Sería solamente ser la esposa de Cusa? ¿O utilizar sus recursos económicos para cosas vanas? Posee un estatus cómodo, pero ese sería el propósito de su vida. Mantener ese status quo, ese estatus de pues, soy fulana de tal. ¿Sería ese el propósito de Dios? En Lucas 8:3 habla de Juana, en Lucas 9, de 7 al 9, Lucas 23, del 8 al 12, Lucas 24:10, en Marcos 15:11 y en Mateo 27:55 se habla de Juana. O sea que no es una mujer más, es una mujer con propósito. Y los evangelios nos cuenta que ella fue sanada. Ella estaba junto con María Magdalena. Hablan que ella fue sanada en ese medio, en ese momento, ese mover del Señor. Que también estaba María Magdalena, y ellas siempre estaban como juntas, ¿no? Siempre cuando lo leemos encontramos María Magdalena y Juana, porque estaban en ese ambiente. Y ella ayudaba a Jesús en el ministerio. Económicamente, ella siempre estaba detrás de Jesús. Caminaba junto a Jesús, siendo testigo de lo que Jesús hizo en su vida y la enseñanza de Jesús en su caminar. Juana no era solamente esa mujer que ayudaba en el ministerio, era ese discípulo que estaba detrás de él aprendiendo, escuchando de primera mano, viendo, siendo testigo de primera mano de todo lo que yo estaba haciendo en esos 3 años de caminar. Ella fue testigo de su sanidad física primeramente, pero también fue testigo de lo que Dios estaba haciendo a través de todo ese caminar. Tenemos una mujer con diseño y con identidad, pero antes de conocer a Jesús no tenía propósito. Ahora entramos al propósito. Después de un encuentro en una sanidad, como le dije, ve su propósito más claro. Fue discípulo de Jesucristo, compartió sus viajes y de primera mano, como le dije, vio los milagros de Jesús y recibió sus enseñanzas. Ahora le pregunto, ¿se puede imaginar ver de primera mano los milagros de Jesús? Pero seguimos. Ese no era el propósito mayor de Juana. No. Hay uno aún mayor. Vemos que ella fue testigo del juicio, condena y ejecución de Jesús. Ella justo ella junto a otras mujeres fueron testigos del momento más doloroso de Jesús. Me imagino a Juana pensando, con vida en su dolor, ¿y ahora qué? ¿Ya se cumplió mi propósito?
Estuve con Jesús caminando, estuve con Jesús ayudando, estuve con Jesús dándole la mano en todo, estuve con Jesús viendo lo que hacía, estuve con Jesús aportando a su ministerio. Ya se terminó mi propósito. Este era mi propósito, simplemente ser observadora, simplemente ser una más que caminaba al lado de él, porque ya se murió. O sea, es lo que me imagino yo que ella podía estar diciendo en su dolor, en su desesperación humana, porque su maestro había muerto. Ese hombre con quien ella dudó, ese hombre que la sanó, ese hombre que habló con ella, ese hombre que ella se sentó a escucharlo, ya se había muerto. Y aún en su dolor, aún en su momento de incertidumbre, se fue con María Magdalena a completar la obra en el cuerpo de su amado maestro. Se fueron tempranito en su luto, en su dolor, a ungir y a honrar a su maestro. Pero cuando llegaron a la tumba, fueron las primeras en ver la tumba vacía, en ver el mayor milagro, Jesús derrotando la muerte y resucitando. Se le apareció a ellas vivo y le habla. Para que salieron corriendo a dar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Se puede imaginar esa mujer que estaba llorando, esa mujer que estaba al lado de Jesús, que conocía, que había escuchado de que él decía que iba a resucitar. Sus ojos están viendo de primera mano, no lo que le dijeron, no porque otro le dijo, sino porque ella vio la tumba vacía. Ella vio a Cristo resucitado. Ella oyó la voz de su maestro en medio de, a pesar de, ella pudo experimentar de primera mano. Ella entonces pudo realizar, creo yo, no, ella pudo entonces entender el propósito de su vida. No es simplemente de ser esa discípula, sino de ser portadora de las buenas nuevas. Dice que se convirtió, salieron corriendo y se convirtió en evangelista porque iba anunciando a todo el mundo, a toda aquella veía, que Jesús había resucitado. Y no por referencia, sino porque fue testigo presencial de lo que estaba pasando. Mujer con propósito, dígame si no tiene propósito. Dígame que el propósito de ella no cambió totalmente. Hablamos de que era la esposa a ser seguidora a ser esa evangelista de Dios, de Cristo resucitado. Ese es el propósito, que ella pudiera entonces hablar de ese Dios que ella había visto, cómo fue crucificado con el momento más doloroso, pero también ve el momento más glorioso de la vida de Jesús y de la vida tuya y mía, porque por eso es que estamos aquí, porque estamos predicando a un Dios resucitado, porque estamos predicando a un Jesús que venció la muerte, que venció el dolor por amor a ti, por amor a mí. Y lo convertimos en esas mujeres también de propósito. Fueron las primeras expuestas a ese gran milagro de la historia. Puede predicar al Dios resucitado. Juana tenía identidad, claro que sí, y fue diseñada con propósito, pero el propósito mayor puede ser testigo y poder anunciar a un Cristo resucitado. Ahora, ¿nos vemos con ese propósito? Mujer, ¿te ves identificada con Juana? Tiene recursos, tiene un esposo difícil, tiene posesión, pero te pregunto, ¿ves el propósito de Dios en ti? Más allá de lo que puedes poseer, que no es malo, amado. Yo no estoy diciendo que ahora tener posesión o tener recursos es malo. No, no es eso. Es que tú sepas que lo que tú tienes, todo eso pertenece al Señor. Que tú puedas entender que hay un propósito mayor, que simplemente tener cosas, tener posesión, que es ser testigo de Cristo resucitado. Y esos recursos de fácil, pero era mucho más que eso.
ese propósito de ser una mujer que va a la tumba y la ve vacía, ve cumplirse la promesa en tus ojos y poder ser esa voz profética, esa voz que lleva, esa voz que predica las maravillas de un Dios resucitado. Tu propósito es experimentar de primera mano el cumplimiento profético en tu vida. Eres creada para anunciar el cumplimiento de las promesas. Jesús anunció que vencería la muerte y la cumplió. Y le pareció mostrarse primero a esta mujer para que ella viera su propósito cumplido y llevar el evangelio a otros. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios nos está impulsando a nosotros y a nosotras, a que el propósito de Dios sea poder esparcir el reino de Dios y su justicia, que podamos ser esos instrumentos de Dios, que hemos sido creados de un principio del mundo, hemos sido creados con ese propósito de ser instrumento de Dios, con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con con mi identidad, pero sobre todo eso, ser ese propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios. Y ahora te digo, permite que el propósito de Dios interrumpa tus planes. Como dice en Proverbios 19:21, el propósito prevalecerá. Y podemos tener muchos planes presentes y futuros, o tener una lista de cosas por hacer, o como decía Pinky, celebro, conquistar el mundo. Tenemos muchos planes y muchos propósitos que se pueden ver frustrados porque no lo logramos o no salió como queríamos y nos frustramos. Hay momentos que trazamos planes en nuestras vidas y por tantas cosas que han pasado vemos esos planes, ese propósito interrumpido. O porque creemos que mi identidad lo establece y ya. Nuestra identidad y nuestro diseño puede ser llevado por cosas. Nos han marcado o han querido desviarnos del propósito de Dios. Y si alguien ve nuestros planes interrumpidos y creen que hemos cometido fracaso, y sí que, y si Dios está usando lo que nosotros llamamos planes fracasados para su propósito principal. Pensamos que algún discípulo de Jesús, Mateo, tenía pensado ser recaudador de impuestos, Mateo 9:9. Andrés, Pedro, Santiago y Juan habían planeado ser pescadores, pero su encuentro con Jesús interrumpió sus planes con el propósito de difundir el Evangelio a todas las naciones. Mateo 4:18-22. A menudo los planes frustrados son un camino para el gran propósito de Dios. Cuando nos enfocamos en nuestros planes o aferramos a cumplir nuestros planes porque creemos que tenían propósito en mi vida, a veces perdemos entonces de saborear el verdadero propósito de Dios en nuestra vida, porque no entendemos que Él tenía mejores planes. ¿Qué te puedo? Cuando le permitimos al Señor interrumpir nuestros planes, interrumpir lo que somos, en lo que yo creía, para que entonces se pudiera ver, manifestar ese plan en Él. Hay que entonces podemos ver y entender que los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Ahí podemos entender que camino, que el propósito de Dios prevalecerá sobre todas las cosas. Porque yo puedo pensar ser el mejor médico, el mejor psiquiatra, tantas cosas que podemos. Y no es malo, amados, no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario. Pero lo que te quiero decir es que tú permitas
que esos propósitos, esas metas sean interrumpidos por Dios, para que entonces te demuestre de verdad para dónde, utilizando todos tus diseños, utilizando tus habilidades, utilizando tu, tu identidad para Él crear y formar y fortalecer el llamado que Él tiene, el propósito que Él tiene en ti. Y el propósito de cada uno de nosotros es ser adoradores, es ser servidores de Dios, es proclamar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Es decir al mundo que lo que yo tengo, todo lo que yo tengo se lo debo a Él, que todo lo que yo soy se lo debo a Él. Por ende, todo el propósito de Dios va a prevalecer en mí porque yo me estoy dejando utilizar por el Señor. Eso es lo que Él quiere. Lo hizo con Pablo. Él permitió que Pablo aprendiera de lo mejor, que él se equipara con el mejor bagaje para utilizar todas esas experiencias a favor del reino de Dios. Él permitió que Juana se casara con el administrador del palacio de Herodes, para que toda esa experiencia, todo ese bagaje fuera utilizado para el reino de Dios. Y aún más, para que entonces ella tuviera la manera, los recursos de salir corriendo y predicar y ser evangelista y poder decir a todas las personas que encontraba por el camino desde que Cristo había resucitado. Lo mismo quiere hacer el Señor contigo y con mi vida, que podamos entonces decir salir con lo que tenemos, con mi bagaje, con lo que soy, con mi diseño, con mi identidad, con todo lo que yo soy, poder entonces ser saetas en las manos de Dios, poder llegar a otras personas, porque puede ser que por mi manera de ser, por lo que yo he aprendido, por donde yo me estoy moviendo, pueda llegar a otra persona que otras personas no pueden llegar por su manera de ser o su bagaje. Lo que te quiero decir es que tu pasado no define el presente y el futuro que tiene Dios preparado para ti, para mí, con un propósito santo. Mi pasado no puede definir quién yo soy, pero sí puede ser instrumento en las manos de Dios para llegar a esas personas que han pasado por el mismo dolor, por las mismas circunstancias que yo he pasado, para que ese propósito de Dios se cumpla entonces en mi vida y en tu vida. Lo que te quiero decir con el propósito de Dios es que te dejes de interrumpir, que deja que Dios interrumpa en tu vida, en tu pensamiento, en tus planes, para que el propósito de Él se haga realidad en tu vida y puedas hacer saetas en las manos de Dios, para que puedas ser instrumento en las manos de Dios, para que otras personas que han pasado por lo mismo que tú has pasado, por el mismo dolor, por la misma crisis, por la misma pérdida que tú has pasado, puedan ser entonces, puedan llegar a los pies del maestro, porque gracias a los recursos de Juana, Jesús pudo moverse por esos 3 años en el ministerio terrenal. Gracias a ese bagaje de Pablo, él se pudo mover a diferentes sitios porque tenía doble ciudadanía y podía entrar donde otras personas no podían entrar para que el propósito de Dios se realizara. Por tanto, lo que tú estás pasando, tu diseño, tu identidad, deja que el Señor lo utilice y te lleva al sitio donde Él quiere llegar para que su propósito se haga realidad, para que otras personas puedan llegar al Evangelio, para que otras personas puedan sentir ese abrazo, para que otras personas puedan ver lo que tú estás viendo, las maravillas que tú estás viendo, que tú puedas decir así yo era antes de no conocer a Jesús, pero ahora mis ojos son diferentes. Antes yo era ciego, no veía la manera de Dios obrar en mi vida. Ahora la veo, ahora comprendo. Antes yo estaba por el mundo, pero ahora puedo decirte que el mundo, lo que está el mundo ofreciendo, no vale la pena comparado con lo que Jesús estaba comparando, lo que Jesús quiere darte y lo que Jesús compró en la cruz de Calvario. Pero si tú no permites que el Señor utilice tu identidad, tu diseño, para que su propósito sea realidad, te vas a mantener entonces en el mismo propósito, en tu propósito, en tus metas, en ese nivel. Permite que el Señor interrumpa tu vida para que te lleves a otro nivel de propósito. No te, no te quedes con el propósito simple. Boga más adentro. Métete con el Señor. Busca esa presencia y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Esta identidad, esto que yo he pasado, este dolor que yo he pasado, esta marca que yo tengo, utilízala para que otros puedan ver entonces.
a ese Cristo resucitado. ¿Cómo pasó con Juana? Ella en su dolor, en sus momentos difíciles, ella aún así ya fue, porque sabía que había algo más, creía que había algo más. Y se cumplió el propósito mayor en su vida. No lo hará contigo. ¿No quiere el Señor hacer lo mismo contigo? Utilizar tu diseño, utilizar tu identidad para su propósito. No te quedes con tu propósito. Y vuelvo y repito, no es malo tener metas, no. Yo no estoy hablando de tus metas. Yo estoy hablando del propósito de Cristo en ti. Que tú puedas utilizar todo tu bagaje, todo lo que tú aprendiste, todo lo que tú pasaste, todo lo que tú sufriste, todo lo que tú te faltó y te hicieron, para que el propósito de Dios se cumpla en ti y en otra persona, para que tú seas testigo de lo que Dios ha hecho con tu vida. No te quedes callada, no seas conformista, busca más adentro, permite que el Señor revele a tu vida el propósito. No te quedes a mitad. Juana se pudo haber quedado a mitad simplemente, bueno, yo voy, yo ofrendo y pues que hagan lo que quieran con mi ofrenda y con mi diezmo. No, ella caminó al lado de Jesús, ella aprendió al lado de Jesús, ella sufrió al lado de Jesús, pero ella vio a Jesús resucitado, tuvo la mayor recompensa. Es fácil quedarnos en la orillita, es fácil, sí, sí, mi propósito es pues, orar, ok, muy bueno, fine, con eso no hay problema, me alegro, pero sé ese acompañante, párate en la brecha, sé vallado, intercede, permite que otra persona llore en tu hombro. A veces creemos que nuestro propósito es llenar un estadio o tener una mega iglesia. Cuando Dios te dice que el propósito de Él es que tú simplemente seas portador de su gracia, portador de su amor, que sea consuelo, que seas servidora y servidor de Cristo. ¿Qué mejor? Podemos decir, como dice la palabra, siervos inútiles somos porque solamente hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Pero lo importante es eso. Lo importante es que podamos reconocer el propósito de Dios, no solamente el mío. ¿Sabes qué? Dios puede utilizar tu propósito con el de ella, crear uno mayor, porque Dios es así. Dios de la nada hace todo. Donde de repente de Dios son maravillosos. Porque tú dices, pues yo tengo simplemente esta profesión o simplemente tengo $5 en la cartera. ¿Sabes qué? Las matemáticas de Dios no son las mismas. Cuando él multiplicó los panes y los peces, solamente habían dos, cinco. Y digo que 2 más 5 son 5.000. Porque el propósito de Dios es dar de comer. Si ese niño se hubiese quedado con su loncherita y no quiere compartir su loncherita, no hubieses visto ese mayor milagro de poder darle de comer a 5.000 hombres sin contar a los hombres y las mujeres. A veces creemos que lo que tenemos es poco en nuestras manos. Y eso dice que con lo poco que tú puedes tener en tus manos, Él hace mucho. Porque el propósito de Dios es bendecir. El propósito de Dios es mucho mayor que el nuestro. Vemos así chiquitito y no entendemos que el propósito de Dios es mucho mayor. El propósito de Dios abarca más. El propósito de Dios es llevarte a ti a otro nivel. No te conformes con el mismo nivel. Escala más alto. Busca esa presencia de Dios, escala más. Busca más. Porque entre más tú des de ti, más Él te da de Él y más te va llenando. Y ahí entonces tú puedes ver y pueden comprender ese,
propósito santo en tu vida. No te menosprecies. Tengo poquito. En lo poquito Dios hace mucho. Yo no sé hablar, no sé esto. Tantas excusas. Usted póngale nombre a la excusa. Luego yo puedo decir a esa excusa, ponle propósito. Deposita en las manos de Dios para que tú veas, para Él enseñarte más, para que tú veas que dependemos enteramente de Él, no de fuerzas. La palabra me dice que diga débil, fuerte soy, que estamos en Él, porque dependemos de Él. Y ese es el propósito de Él. El propósito de Dios es mostrar su amor y su misericordia y que tú seas portador de ese amor y de esa misericordia, que tú seas instrumento de paz, que tú seas instrumento de guerra, que tú seas instrumento de bendecir, de edificar, que tú seas instrumentos en las manos de Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que al principio Él te creó para adorar. Él te creó para que lo adores, para que le sirvas, para que nos dejemos moldear por Él. Por tanto, amados y amadas, oramos para que ese propósito se haga realidad en tu vida, para que el propósito de Dios prevalezca en tu vida y en la de tus hijos y en tu generación, para que tú puedas ver y entender el amor de la misericordia, que lo que poquito que tú puedes tener yo hace mucho, que con tu bagaje, con tus defectos y tus virtudes, Dios te puede utilizar para que el propósito de Él tiempo. Oramos por eso. Oramos para que esas bendiciones se derramen en tu vida, para que Él interrumpa en tu vida. Eso significa romper tu esquema. Eso significa romper a veces esa monotonía, para que Él rompa ese día a día, día a día, y lo convierta en un día a día con Él. En ese repente, esa cosa linda que Él quiere hacer, esa cosa que Él quiere añadir, esa cosa que Él quiere ofrecerte. Mi Señor, el propósito de mi Señor no es de dolor, al contrario, es de llevarte a otro nivel, para que tú te veas como Él te ve. Y oro para que le pase como a Pablo, que tuvo que ser tumbado del caballo de su propósito a los pies del maestro, para que entonces pudiera reconocer el propósito de Él. De igual manera, también oro que pase como pasó con Juana, que aún en el dolor, en la pérdida, ella se atrevió a ir a la tumba para reconocer, buscarlo y encontrarlo vivo, resucitado, con una misión, con un propósito diferente, transformada en una mujer de autoridad, una mujer con propósito, una mujer que podía entonces decirle a todos que Cristo había resucitado, para que interrumpa en tu vida y te conviertas en ese testigo fiel, ese hombre y mujer de propósito, ese hombre o mujer con virtudes, ese hombre y mujer como saetas que van a enviar a lo que Dios quiere, con propósito, con dirección. Cuando somos saetas, vamos a una dirección, un propósito, a una meta. Eso es lo que yo oro, que tu vida sea esa vida con propósito, que tu vida sea esa vida con meta del Señor, dirigida, sea puesta en las manos de Dios. Tu identidad sea puesta en las manos de Dios, en las manos de Dios.
y se cumpla el propósito de ti en él. Espero que que te haya, que esta reflexión, este compartir, haya sido de bendición a tu vida. Oro mucho para que sea de bendición para como ha sido para mí. Ver el propósito de Dios de otra manera te hace entender que no somos casualidad, no somos ups, no, somos creados con propósito. Que mi bagaje no define quién soy. Al contrario, utilizo, puedo abrir esa maleta y sacar, tú pasaste por tal cosa. Sí, fíjate, aquí yo pasé por eso, pero me encontré con el Cristo resucitado. Yo pasé por tal situación, pero me encontré con el Cristo resucitado y cambió mi lamento en danza, mi dolor en alegría. Así le pasó a Juana. Dolor, tristeza, lo convirtió en la mayor victoria que ella pudo experimentar. Eso que yo quiero, que tú puedas experimentar la mayor alegría en conocer ese propósito de Dios en ti. Que puede ser que no es que tú estés pensando como le pasó a Pablo. Pablo tenía otro pensamiento, otras metas, pero entendió que el propósito de Dios era mejor. Que sufrió, sí, pero era mejor. Es lo que oramos. Es lo que quiere esta revista de Sanado para Sanar, seguir sanándote. Escucha la semana anterior de mi compañera con el diseño, identidad. Únelo con esta de propósito y llega a tus propias conclusiones. Escoge lo bueno, desecha lo malo, como decía Pablo. Y que el propósito de Dios se haga realidad. Hasta aquí, tu hermana y amiga Loida Rosario. Lo estaremos viendo en otras páginas de esta revista y estaremos compartiendo en otras páginas. Espero que te haya gustado, espero que te haya bendecido sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios es para bendecir. Y espero que encuentres tu propósito y si no lo has encontrado todavía, oramos para que Dios revele el propósito de Él en ti, para que su propósito prevalezca sobre todas las cosas. Oramos. Bendito Jesús, continuamos, Señor, en tu presencia y te damos las gracias. Orando para el celestial que el propósito tuyo, Señor, prevalezca sobre todas las cosas. Que podamos entender, Señor, que nuestro bagaje, Jesús, no me define. Mi pasado no me define, sino mi presente y mi futuro en ti. Que podamos ver, Señor, ese obrar y podamos entender, Dios, que mi diseño y mi identidad junto con mi propósito es lo que soy en ti, es lo que tú quieres que seamos en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta revista, Señor, que ha sido, Señor, de bendición para muchos. Te pido, Señor, que podamos seguir, Dios, aprendiendo y buscando y metiéndonos más contigo, jugar más adentro. Bendice a cada oyente. Bendice, Señor, lo que estamos haciendo, porque lo hacemos para ti, Señor. Glorifícate de manera especial. Amén. Hasta aquí, tu hermana y amiga, Gloria Rosario.